mía, por decir algo. Tú pregunta lo que quieras. Mira, yo te quería preguntar, a ver, tú, ¿qué opinas sobre el cómo llevar los tipos, o sea, como las reacciones normales por cada uno de nuestros tipos? ¿Cómo compaginar eso con una reacción, o sea, a una situación como la actual, ¿no? Con una, en mi caso, por ejemplo, ya no estoy enfadada, rebelde, que eso no se corresponde exactamente con mi eneatipo, mi forma de ser, ¿no? De hecho, estoy confrontándome con mucha gente, entonces tengo yo ahí sola un dilema que es como si no estuviera siendo yo, pero a la vez soy yo. Bueno, esta pregunta que tú dices que es una tontería nos daría para hacer una conferencia, ¿no? De hecho, el otro día en la Asociación Española de Eneagrama tuvimos un encuentro, es un espacio nuevo que hemos creado que se llama Ágora, donde alguien que tiene una tesis sobre el eneagrama pues se dedica a confrontarla con los tipos. La podéis ver, está en el canal de la Asociación Española de Eneagrama, el canal de YouTube que se llama Aeneagrama. No sé no estoy seguro si está subida ya, pero si no está subida, estará subida en breve. ¿Ok? Entonces, miles de cosas podía preguntar. Podía contestar a eso. Voy a contestarte tres. Una, lo más interesante para poder saber cómo reaccionan los tipos es saber a qué son sensibles los tipos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mi eneatipo 7, que es muy sensible a tener opciones, obviamente lo que le molesta a esta situación es la pérdida de opciones. A lo mejor hay otras cosas que no me molestan. ¿Ok? Entonces, yo cuando quiera mirar mis reacciones, tengo que ver dónde están mis pérdidas de opciones, mi pérdida de libertad, a qué cosas he tenido que renunciar. En tu caso, como eneatipo 6, el asunto está en que necesitas que haya cosas, que haya un entorno que te haga sentir segura, ¿no? Entonces, vas a ser muy sensible a todo lo que pueda producir inseguridad. Sin entrar en análisis de otro tipo que no es el eneagrama, es obvio que las autoridades han enviado continuamente mensajes contradictorios. Mascarilla sí, mascarilla no, confinamiento sí, confinamiento no, guantes sí, en fin, todas estas cosas, cuando no hay un criterio claro, pues todos nosotros sentimos inseguridad. No te quiero decir ya si estuvieras en Madrid, donde por la mañana, el jueves te desconfinan y el viernes te confinan, pero sí, pero no, en fin. Entonces no es igual tener un confinamiento perimetral que tener un confinamiento de barrio, un despelote, ¿no? Entonces a las personas como tú es muy probable que esto les haga perder la confianza en las autoridades. Y en ese momento, cuando un 6 pierde la confianza en las autoridades, es cuando aparece la rebeldía, ¿no? El asunto sería que la rebeldía del 6, en este caso, es reactiva y es como un mal uso de cuando el eneatipo 6 realmente confía en sí mismo, confía en su criterio, que es lo que llamamos el coraje, ¿no? Cuando no es que no se fíe de las autoridades y se rebele contra ellas, sino que realmente eh, se mide con las autoridades en tanto en cuanto las autoridades están de acuerdo con su sistema de creencias o con su manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, esta es una parte del asunto. Y la otra parte, que sería un asunto también que también nos llevaría a extendernos mucho, sería hablar de los instintos, ¿no? Hay muchas personas que, los que tienen conservación dominante, algunos de ellos están tomados por el miedo, ¿no? Algunos de ellos piensan que en esta situación lo más probable es que enfermen, que les pase algo, que tienen que protegerse. Pero también hay personas que tienen la conservación dominante que, como gestionan su conservación desde otro sistema de creencias, pues no están nada preocupados por la salud, creen que las cosas que se están haciendo no son reales ni motivadas por la salud y están mucho más preocupadas por la situación económica y por ver qué va a pasar con sus trabajos
por ver qué va a pasar con la economía del país, ¿no? Y fíjate que siendo conservación dominante se puede tener una otra o se pueden las dos, porque también hay mucha gente que está preocupada por la salud y por la economía, ¿no? Las personas que tenemos el social dominante estamos preocupados porque nuestros amigos, nuestra red social, nuestra familia estén bien. Y otra vez, pues las personas que estén de acuerdo con la mayoría de la interpretación del gobierno y de los medios de comunicación, pues probablemente estarán pendientes de que sus amigos estén sanos y si necesitan algo y si hay que llevarles comida, si están enfermos, ¿no? Y los que no estamos tan de acuerdo con esta versión, pues estamos preocupados realmente por que queremos ver a nuestros amigos, que queremos tocar a nuestros amigos, que queremos abrazarnos, que queremos pasarlo bien juntos como hemos hecho siempre, ¿no? Hacer cosas que nos gustan. Y nos va a tocar por ahí. Y las personas que tienen el sexual dominante, pues es posible que les hayan separado su objeto del deseo, entonces estén que arañen las paredes, o que estén confinados con su objeto del deseo. Y esto puede dar lugar también a que quieran arañar las paredes porque estén saturados o no, ¿no? Son cosas que se me ocurren así a bote pronto, ¿no? Pero en el fondo, por volver al planteamiento de inicio, el asunto es qué sensibilidad me está tocando a mí esta situación en función de cuál es la sensibilidad de mi tipo y la sensibilidad de mi instinto dominante. Y desde ahí cada uno hacemos lo mejor que podemos, pues porque hay personas que se creen la versión oficial, personas que son más escépticas, personas que directamente son cuestionadoras, ¿no? Y aunque todas estén tocadas en la misma sensibilidad de instinto y de eneatipo, pues van a manejarlo también de manera distinta, ¿no? Hay un asunto aquí que tiene también que ver con que realmente hay una manipulación del sistema de creencias, ¿no? Entonces, uno tiene que ser capaz de saber cuál es su verdad. Que yo no digo que la mía sea la buena, ¿no? Pero desde luego si en algo se define la vida consciente, es estar comportándome y ser congruente con mi manera de ver el mundo. Y no por otros motivos y por no tener problemas y por hacérmelo fácil, estar siguiendo la corriente de unos o de otros, ¿no? Yo creo que se habla mucho de izquierdas, derechas, negacionistas, oficialistas, y en el fondo cada individuo es un mundo. Y el punto que nos une con el eneagrama es la desidentificación. A mí ninguna de mis identificaciones políticas o con respecto a esta pandemia me definen. Dan ideas, son resúmenes, dan información, pero yo no estoy obligado a hacer nada que hacen otras personas y considero que en ese momento no hay que hacerlo, ¿no? Y claro, esto es lo que el sistema no quiere, de ninguna manera, que seamos libres y coherentes y consecuentes y congruentes. Esto es bastante aterrorizante para el sistema, pero eso es lo que significa evolucionar en conciencia, ¿no? Al final ser capaz de separarte. Entonces, realmente no es tan importante lo que hacemos de comportamiento, sino cómo estamos gestionando internamente frente a todo lo que está pasando, ¿no? ¿Estoy yo siendo sincero conmigo mismo y congruente o me estoy moviendo por otra motivación? ¿Estoy reforzando algún tipo de capa de mi personaje? Esta es la pregunta que yo me haría, ¿no? Si todos nos hiciéramos esa pregunta, las cosas iban a funcionar de manera muy distinta, ¿no? Porque cuando uno ve a alguien que está sosteniendo algo de verdad, desde la verdad de su corazón, es súper fácil respetarlo. Cuando uno ve al señor Fernando Simón en televisión, que no tiene nada que ver con la verdad de su corazón, es muy difícil respetarlo. Y pongo a él por ejemplo, pero vamos, podría poner a todos los políticos de todos los países del mundo, porque tenemos aquí a personas de Chile y a personas de Argentina, que yo sepa. No sé si habrá de algún lugar más,
Por cierto, que hoy es nuestro día, el Día de la Hispanidad. Es estupendo tener este idioma común para entendernos, que es el idioma del eneagrama. ¿Te vale la respuesta, Maika, o me he enrollado demasiado? Que es que sabéis que este tema me pierde y yo quiero estar en el tema del eneagrama y no en el tema de la pandemia. Espero haberme quedado dentro de los límites. A ver, antes de Javi, tenemos aquí a Claudia. Soy de Chile y mi pregunta es cómo diferenciar un 6 de un 7. Yo llevo 6 años estudiando el eneagrama, hice la introducción al SAT y siempre me he visto como un 7, pero desde que te escucho a ti tengo la idea de que soy más bien un 6. ¿Me puedes ayudar con eso? Por favor, gracias. Y luego vamos con Paloma. Y dice ella, no, este es Claudio, perdón. Claudio, que estará por aquí y no se quiere mostrar, pero nos muestra su C. Claudio muestra la C. Entonces, ¿cómo diferenciar un 6 de un 7? Pues hay muchas maneras de diferenciarse, pero son maneras teóricas. La única cosa que te puede ayudar es la autoobservación. Es decir, que seas capaz de observarte de manera objetiva en las motivaciones que hay detrás de tus comportamientos. Y las motivaciones del 6 y el 7, que son dos eneatipos mentales y tienen una parte en común, tienen también una parte muy diferente, ¿no? Digamos que el eneatipo 6 se maneja mucho mejor en lo peor, mientras que el eneatipo 7 está intentando todo el rato que suceda lo mejor. No siempre lo consigue. Y digo esto porque es distinto estar siempre intentando que suceda lo mejor que manejarse bien en lo mejor. El problema que tiene la gula como pasión es que lo mejor nunca es lo mejor, siempre es mejorable, con lo cual nunca vamos a conseguir lo mejor. Pero un eneatipo 7 siempre está intentando mirar el vaso medio lleno. Y un eneatipo 6 está intentando dejar claro que probablemente él ni lo ha llenado ni lo ha vaciado, ¿no? Es un asunto, uno de los asuntos clave del eneatipo 6 es la responsabilidad, porque el 6 vive desde la necesidad de cumplir las expectativas ajenas. Y el 7, salvo que tenga el social dominante, es bastante impermeable a las expectativas ajenas. Y aunque tenga él el social dominante, no es tan impermeable. Entonces, de alguna manera, el eneatipo 6 siempre está intentando conservar su lugar en el puesto de trabajo, su lugar en las relaciones, su lugar donde sea. Digamos que es un eneatipo conservador y que no quiere muchos sustos, no quiere muchas complicaciones. Mientras que el eneatipo 7 necesita que haya complicaciones. Una de las cosas que para mí está mal explicada en los libros de eneagrama es esa idea de que el eneatipo 7 quiere que todo esté bien y que evita el dolor y que evita el malestar y que evita la incomodidad. Pero desde mi experiencia el eneatipo 7 prefiere siempre que pase algo malo que no pase nada. Lo que necesitamos en realidad es cambio y movimiento. Entonces, Claudio, yo te diría que fueras observando a ver realmente si cuando tú te comportas en esta cosa en común que tienen el 6 y el 7, que es mirar al futuro para prever qué es lo que va a suceder, esa previsión está en función de que las cosas, o al menos tu lugar en el orden de las cosas, siga siendo el mismo, o estás intentando que en el orden de las cosas haya movimiento, haya variedad, haya dinamismo. Un eneatipo 7 está muy dispuesto a tomar riesgos. Siempre y cuando los riesgos le merezcan subjetivamente la pena. Un eneatipo 6 está mucho menos dispuesto a tomar riesgos
Y cuando toma riesgos, la mayoría de las veces lo hace reactivamente. Lo hace porque no puede soportar la ansiedad de no saber lo que va a pasar y prefiere tirarse de cabeza. Los 7 no hacemos eso. Los 7, cuando nos tiramos de cabeza, estamos seguros de que va a pasar algo guay. Y si no está pasando algo guay, nos salimos de la situación rápidamente. Tenemos otra sensibilidad. No sé si te sirve la respuesta. Sí, muchas gracias Pedro. Bien aclarador escucharte. Así que, bien, voy conduciendo, por eso voy con poca voz y con poca imagen. Pero te voy a estar súper atento escuchando, así que gracias. Y también tu clase anterior fue súper buena. Gracias. Vale, pues eso. Sobre todo, lo único que te va a sacar es la autoobservación y saber cuáles son tus motivaciones. Todo lo que te podamos plantear teóricamente de en qué se diferencia los 6 de los 7, que te podríamos hacer una lista con 20 cosas, al final la mente es capaz de engañarse a sí misma reinterpretando los argumentos, ¿no? Con lo cual es mucho mejor que te pilles con las manos en la masa. Bueno, esto era Claudio Durán. Y ahora viene Paloma. Creo que mi micro no anda. Mi pregunta es, según entiendo, hay como varias corrientes de enneagrama. Ichazo, naranjo, que por ejemplo no tienen en cuenta las alas, y otros sí. ¿Podríamos decir que hay alguno correcto o todas son correctas y ya depende de cada uno quien quiere estudiarlo? Paloma, tremenda preguntita. Dice Paloma que es de Paraguay. Entonces, lo que yo voy a dar es obviamente una opinión personal, ¿vale? Y la opinión personal es que para mí el enneagrama es una herramienta, no es un fin. Entonces tú vas a comprar un destornillador porque quieres atornillar tornillos, ¿de acuerdo? Y llegas a la ferretería y hay distintos modelos de destornillador. Siempre y cuando todos los destornilladores atornillen y desatornillen, todos son buenos. Pero eso no significa que sea el más adecuado ni para tu tamaño de mano ni para el tipo de tornillos que tú quieres usar. Con lo cual te va a tocar elegir cuál es el destornillador que mejor se ajusta a tus necesidades actuales. ¿Ok? No existe como tal, hasta donde yo sé, un eneatipo de Ichazo. Es decir, existe el eneagrama de Ichazo, o el modelo de Ichazo integrado dentro de un modelo más grande que él llamó protoanálisis. Entonces, para entender el eneagrama de Ichazo, sería necesario entender todo el contexto en el que Ichazo trabaja con el eneagrama, que de hecho él inicialmente ni siquiera lo llamaba eneagrama, sino que llamaba los eneágonos. Eso no significa que esa información que inicialmente, que originalmente es de Ichazo, no sea de donde hemos bebido todos todo el tiempo el eneagrama, pero digamos que en Arica no se utilizan los tipos tal y como nosotros los utilizamos, porque para nosotros es la pieza fundamental del trabajo, ¿no? Es el pilar que decía yo en Facebook tonteando, que como hoy era el día del pilar teníamos que hacer todo lo que siempre quiso saber sobre el eneagrama. De esas brillantísimas ideas originales de Ichazo, de las que vemos todos, viene el desarrollo de Claudio Naranjo, que obviamente en aquel momento era todo el eneagrama del mundo. Es decir, ese es el eneagrama raíz. Ese es el gran cuerpo de trabajo donde ya hay muchísima más profundidad en los perfiles de los tipos, mucho más descripción, mucho más conocimiento, porque la información de Ichazo era muy críptica. La que nos ha llegado a las personas que no estamos en Arica. No sé exactamente si las personas de Arica, pero yo las 2 o 3 personas de Arica con las que he conversado sobre eneatipos no manejan una información tan extensa como la nuestra, ¿no? Y todo lo que Naranjo inicialmente desarrolló, pues fue tomado por otras personas que lo desarrollaron. Entonces el asunto es, ¿quién inventó el destornillador? Pues el boceto del destornillador lo hizo Ichazo,
pero el primero que construyó destornilladores fue Claudio Naranjo. Y luego han venido personas que han, no voy a decir mejorado su diseño, diversificado su diseño. Pero lo importante es el efecto que eso produzca en tu trabajo personal. Si el eneagrama que estés utilizando te lleva a un mayor nivel de conciencia, es un eneagrama bueno. Si el eneagrama que estás utilizando te lleva a reforzar tus identificaciones, es una caca de la vaca. Y esto nos lleva a considerar que no solo ocurre con las escuelas, sino que ocurre con los profesores. Es decir, hay profesores de una escuela y los habrá que sean los que más te convienen en este momento y los que menos te convienen aun siendo de la misma escuela. Esto no significa otra vez ni que sean ni buenos ni malos, pero yo como profesor tengo muy claro que mi manera de enseñar no es la mejor para todo el mundo, pero sí es la mejor para mí. Entonces yo tengo que ofrecer lo que considero que es lo mejor mío. Y el que no le guste, pues que busque otro profesor, ¿no? Pero desde esa autenticidad es desde donde yo creo que tenemos que trabajar, porque si yo modificara mi manera de trabajar para gustarle a la gente, poco estaría haciendo por mi propia conciencia, ¿no? Estaría reforzando el personaje y no es eso de lo que se trata. ¿Te sirve la respuesta? Con lo cual, el mejor eneagrama es el que te ayuda a aumentar de nivel de conciencia. De dónde venga y de la mano de quien se aplique, pues eso hay que confiar en la propia intuición y en cómo te sientes. Ver los efectos que el trabajo produce en ti. Y por fin Javi, que tiene hasta cara, ¡oh, qué alegría! Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, yo he aterrizado en esto del diagrama hace bastante poquito, o sea, mi pregunta es bastante iniciática o bastante básica. Y está en referencia un poco a, evidentemente, a uno mismo, ¿no? Después de la autoobservación, para intentar descubrir qué eneatipo es uno, pues bueno, llega un momento que te entras como dudas. Estoy yo me considero como un 7,5. Es decir, hay una parte que lees el 7 y se parece muy atractivo, que tiene muy buena fama el 7, es el de la fiesta, el tal, no sé cuántos. Y en cambio el 8 es el que parece que cuando los lees, bueno, tiene muy mala fama. Todo lo contrario, es decir, o sea, es peligroso, maltratador, es muy extremo lo que se lee. También pueden ser gente como muy potente y cambiadora de la historia y al mismo tiempo puede ser gente muy peligrosa y tal. Entonces, todo lo que leo es muy básico y ahí viene mi pregunta, es decir, o sea, ¿es el 7 tan bueno como lo pinta, que ya has dicho antes que no? Que ya había una frase que me parece muy interesante, que es la de que el 7 tiene miedo al cero o al no movimiento, sino que quiere todo esto, que estoy totalmente de acuerdo. Y el 8 es tan peligroso, tan como lo pintan, y si es un 8, o sea, yo no he conocido ningún 8 aún. Sí que he conocido 7, o que sean, todos tienen 7 y 8 no. Son difíciles de encontrar y cómo se gestiona uno si es un 8 a nivel sano. Vaya. Los 8 no son nada difíciles de encontrar. Otra cosa es que tú no sepas reconocerlos. Seguramente. ¿No? El mundo del teatro, me has escrito diciendo que eras de la Unión, ¿no? Sí, soy director de teatro. Pues el mundo del teatro está lleno de 8s. Empezando por ahora mismo el actor más famoso de este país. El que más trabaja en Hollywood. Ya no puedo decir más porque no se pueden decir estas cosas. Entonces, yo lo que te recomendaría es que, igual que hemos comentado antes lo de Ágora, en el canal de Enneagrama de la Asociación Española de YouTube estamos haciendo unos encuentros que se llaman Más que 9 y una de las series de encuentros que estamos haciendo es profesores
de un tipo hablando de ese tipo en primera persona. Y tienes ahí el del 8 y tienes ahí el del 7. Realmente a mí no me gusta nada, no me gusta nada el eneatipo el eneagrama que describe comportamientos. Como le decía antes a Maika, aquí el asunto fundamental son las motivaciones. Los estereotipos hablan de comportamientos estereotipados y entonces pensaríamos que hay un eneatipo que asesina por la espalda y no es así. Los 9 eneatipos en función de la situación somos capaces de matar por la espalda. Entonces, el asunto es que hay que buscar cuáles son esas motivaciones. Y en los libros de eneagrama también las vas a encontrar, ¿no? El eneatipo 8 es un eneatipo visceral, con lo cual lo que quiere ante todo es que su cuerpo se sienta bien, que su cuerpo esté tranquilo, funciona desde el cuerpo. De una manera muy gráfica, pero con el peligro que tienen todos los ejemplos, yo siempre digo que los 8 lo único que quieren es comer, dormir, cagar y follar. Y eso significa que cuando mi sensación de placidez o mi sensación de excitación o mi sensación de hambre o mi sensación de sueño están en riesgo, sensaciones físicas, y voy a intentar recuperar el equilibrio, voy a intentar calmar eso, voy a intentar satisfacer mis necesidades y encuentro un obstáculo, entonces es cuando el 8 va a aparecer. Entonces es cuando vamos a encontrar el poderío, ¿no? La fuerza, la amenaza, lo que llamamos la ochada. Hacer algo que deje a todos boquiabiertos para que se aparten de mi camino y nadie ofrezca obstáculos a mi satisfacción. Y esta es una motivación que es súper simple, pero no por ser súper simple va a dar lugar a comportamientos simples. Puede dar lugar a comportamientos súper sofisticados, ¿no? Los 8 a veces son muy inmediatos y a veces tienen retranca. Y a veces hacen que otras personas que dependen de ellos sean las que primen y las que actúen. ¿Okay? Pero siempre las motivaciones es su bienestar. Y sin embargo, los 7, nuestra motivación es encontrar algo que me haga sentir estimulado. Encontrar algo que me dé vidilla, que me active. Y sobre todo que me active intelectualmente. Experiencias que hacen que yo grabe cosas nuevas en mi cerebro. Como si cada experiencia, y esto otra vez es un ejemplo un poco críptico, como si cada experiencia fuera un recurso para, si lo he pasado bien, combinarla luego con otra experiencia. Un buen cóctel y generas un... ¿No? Entonces tengo que estar viendo aquí qué posibilidades hay, ¿no? Si yo voy por primera vez a un restaurante, pues veo qué posibilidades hay. Y aunque estoy disfrutando de la comida, ya estoy pensando en que voy a traer aquí a mis 7 mejores amigos. Sí, sí. Y mi atención ya está fuera de lo que estoy comiendo. ¿No? Pero lo interesante de ese restaurante, lo que me gusta, no es tanto lo que se come, sino todas las experiencias que me sugiere. ¿Y si celebro aquí mi cumpleaños? Sí. Aquí de traer a tal persona. Sí. ¿Entiendes cómo funciona el asunto? Entonces, claro, el 8 en el fondo estaría mirando si la comida me resulta sabrosa y si me quita el hambre. Sí. Con lo cual, sus sensaciones físicas de plenitud van a determinar que el eneatipo se active o no se active, que entre en estrés o no entre en estrés. Mientras que el eneatipo 7, si la comida está buenísima, pero el sitio es un coñazo, es feo, es aburrido, es difícil de llegar,
Pues todos son pegas. No es que no merece la pena esa comida. Sí. Me identifica un montón sobre todo lo que dices del 7. Es decir, lo del 8 me ha parecido como un comentario que no había leído ni escuchado en ningún lado. El del tema de que trabaja desde el cuerpo. Claro, cuando yo leo sobre el 7 me siento muy identificado, pero no tiene que ser solamente un patrón de autoconocimiento. Es así, y cuando te observas, ambos aparecen un poco como reflejados. Claro, porque son dos eneatipos que cuando su satisfacción está en juego entran en acción. Es decir, no son dos eneatipos de quedarse esperando. Son dos eneatipos de mover pieza. Pero lo que le hace mover pieza al 7 no tiene nada que ver con lo que le hace mover pieza al 8. Siendo vecinos. Ojo. Entonces, un 7 con hambre tiene más tendencia a mover pieza que un 9 con hambre. Pero eso no lo convierte en 8. Claro. ¿Tiene algo que ver el 7 conservador, que dicen que es el más 8 de los 7? Uf. O eso es muy... No. Eso es no tener criterio. Es que no te lo puedo decir de otra manera. No, digo como... No digo que tú seas el que no tiene criterio. ¿Cómo voy a decir yo eso a alguien que viene aquí a aguantarme el rollo, por favor? Primero quiero preguntar, por no dejar escapar la ocasión, ¿hay algún 8 escuchándonos? ¿No? Ya que tenemos aquí a Javi que quiere saber las diferencias entre el 7 y el 8. ¿Hay algún 8 que quiera aportar algo sobre lo que yo he dicho? Porque a lo mejor es también una ayudita que le podéis dar a Javi. Hello. Pues no. Hello. Se me ve, ¿no? Sí. Pues no sabemos quién eres, Sí. con lo cual no sabemos si se te ve. Espera. A ver. ¿Eres Carmen Bernal? Sí. Pues Carmen, ¿eres una 8 tú? ¿Que si soy un qué? Una 8. No tengo ni idea cuál soy. Vale, pues entonces te voy a silenciar el micro porque estamos trabajando con Javi y luego volvemos para tus preguntas, ¿vale? Vale. No te lo tomes como personal, es que tenemos tres temas. Javi, habla para que vuelvas a salir en pantalla. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues no tenemos 8, luego si entra algún 8 que refrene, ¿no? Entonces, todos los tipos pueden tener uno de los 3 instintos dominantes. ¿Ok? Entonces tenemos el 8 conservación, tenemos el 8 sexual, el 8 social y exactamente igual el 7. Lo que a mí me parece que es muy falta de criterio y es como muy falta de lenguaje y de tener los conceptos claros, decir que el 7 conservación es el más 8. El 7 conservación es tan 7 como el resto de los 7. Solo que, como tiene la conservación dominante, manifiesta de otra manera el 7. Pero eso no le convierte en 8. ¿Vale? Entonces, si nosotros miramos el 7 conservación, no se parece en nada al 8 sexual. Entonces, ¿cómo alguien puede decir esa barbaridad de que el 7 conservación es muy 8? ¿Vale? El 7 conservación es una persona que dentro de los posibles ámbitos de la vida donde yo puedo buscar esa variedad, esa estimulación, esas cosas chulas que despierten mi imaginación, que me hagan sentir alternativas, que me hagan sentir estimulado intelectualmente, lo hace dentro del ámbito de la conservación. Es decir, le gusta tener comodidades en casa, le gusta comprar en tiendas gourmet. No porque le guste o no le guste, sino porque es donde va a encontrar cosas estimulantes y excitantes. ¿No? Le gusta probar masajes diferentes, le gusta probar tratamientos de belleza diferentes. Si tiene algún dinero ahorrado, pues le gusta diversificar su inversión y estar atento de con qué cosas puede jugar a la hora de invertir, ¿no? Es una persona que dentro del trabajo también aspira a pasárselo bien, ¿no? Entonces, suele ser muy práctico a la hora de ser productivo profesionalmente, porque el 7 de conservación entiende que el dinero es una llave que abre muchas puertas. Entiendo. Entonces, lo que pasa es que no es un 7
que tenga unos comportamientos tan extrovertidos normalmente como los otros 2 7. Y por eso, y porque tiene una parte más materialista, entre comillas, la gente dice que parece más 8. Pero yo estoy muy en contra de utilizar esas comparaciones que creo que generan más confusión. Vale, perfecto. Sí, sí. Clarísimo. Perfecto, pues muchas gracias. No sé si se me ocurre alguna otra pregunta, sale a lo largo de la reunión, pues la vamos haciendo. Pues claro, para eso estamos. Pues nada, atendido Javi. ¿Quién quiere jugar? Que levante la mano y que pregunte. ¿Ahí se me escucha? Sí. ¿Qué tal, Pedro? Consulta, ¿viste que dijiste que no te gustaba identificar a los eneatipos por características? Uh-huh. Por comportamientos, por descripción de Por comportamientos. comportamiento. No entiendo por qué sigue Javi en primer plano, que no, si es un chico muy guapo, pero no sale Paloma en primer plano, que debería. A ver. Nada, la cámara te quiere, lo siento, Paloma. No hay problema. Ahora. Bueno, pero eso, o sea, pero ¿por qué no? Si cada eneatipo tiene su comportamiento, y mismo el 8 tiene su comportamiento sano e insano, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Es cierto que todo el mundo lo ve como el malo de la película, pero si está equilibrado es una persona hermosa, ¿verdad? Pero esa parte es lo que no entiendo, ¿por qué no fijarnos en el comportamiento, puesto que eso es lo que le caracteriza, ¿verdad? A todos. Entonces, yo te lo voy a explicar muy claro ya que has puesto el ejemplo del 8, ¿vale? Un 8 en nivel insano puede llegar a matar, ¿correcto? Sí. Correctísimo. Entonces tú dices, los 8 insanos matan. Y entonces tienes a un 8 sano que mata a alguien para salvar la vida de sus 2 hijos. ¿Es un 8 que ha matado? ¿Es un 8 insano? No. Entonces, ¿de qué nos sirve decir que cuando el 8 mata es un comportamiento insano? Es hacernos trampa. Sí, pero Porque los comportamientos son comportamientos y no son ni buenos ni malos. Lo que nosotros buscamos cuando hablamos de que el 8 sea sano o insano es saber si el 8 tiene más o menos, o el 8 o cualquier tipo, más o menos nivel de conciencia. Eso es lo interesante. Cuando uno gana en nivel de conciencia, se puede separar de sus comportamientos. Tiene menos comportamientos automáticos y tiene más comportamientos espontáneos. Y eso es lo que buscamos. De hecho, cuando yo en el Cineforum algunas veces pongo alguna película donde hay un personaje que está en los niveles sanos, nadie es capaz de decir qué eneatipo es. Porque como no ve comportamientos insanos y perdemos de vista sus motivaciones. Para saber que los eneatipos cuando están sanos también tienen sus motivaciones, solo que están gestionadas con conciencia y entonces podemos dosificar y entonces no agredimos con ellas. ¿Ok? Entonces, obviamente los comportamientos nos sirven mucho para entender, para poner ejemplos, para ver, ¿ok? Pero tenemos que ser capaces, cuando utilizamos los ejemplos y los comportamientos, de mirar cuál es la motivación que hay detrás de eso, porque si no nos estamos perdiendo la comprensión del eneatipo. Y además, la motivación requiere un grado de atención mucho mayor que el comportamiento. Desde afuera tú puedes observar los comportamientos de todo el mundo, con lo cual deberías ser capaz de ponerle eneatipo a cada uno. Y cuando hacemos eso no acertamos. ¿Por qué? Porque no sabemos las motivaciones. Porque las motivaciones solo las sabe uno y los íntimos. Porque el uno se las ha contado. Y esa es la información valiosa para saber el eneatipo. Lo otro es, no sé cómo se llama esto en biología, taxonomía. ¿No? Es como clasificar a las especies. Entonces tú coges
Una serpiente, le mides la forma de la cabeza y ya dices de qué especie es. Y nosotros rehuimos eso, o yo por lo menos rehuyo eso, y creo que es más importante entender cuáles son las motivaciones. Y eso a veces te deja con la humildad, como profesor de eneagrama, de mirar a un alumno y decirle, es que yo no sé qué eneatipo eres. Y dice, ¿por qué no? Yo le digo, porque no te has mostrado. Y te has mostrado no es lo que haces, te has mostrado es lo que tú expresas, de cuáles son tus inquietudes, de qué te trae al curso, de qué te preocupa. Y entonces yo puedo saber el eneatipo del alumno. Si no, no. Porque venga vestido de colores, no lo sé. Porque se tome 3 cafés, no lo sé. Porque hable con todo el mundo, no lo sé. Porque llegue tarde, no lo sé. El asunto es por qué llegó tarde. ¿Por qué habla con todo el mundo? ¿Por qué se tomó 3 cafés? Súper, muchas gracias. Nada. Pues vamos con Fabi. ¿Qué tal? Mi duda es sobre los instintos, pero de mí. A mí me pasa que, bueno, yo siento que tengo en primer lugar el sexual, 4 es mi eneatipo, y con el resto estoy en duda. Y si yo pienso en la pandemia, que todos se ponen en esa situación para fijarse los instintos, a mí me pasó muy raro, algo que feo decirlo porque hay mucha gente que la pasa muy mal, pero yo lo vivo como una aventura, literalmente. Me pasa que no me preocupa nada, que no me preocupa ni de verme con la gente, ni del virus, ni tengo miedos. Es como que mi vida sigue como igual, como si fuera una aventura lo vivo. Sé que en algún lugar debo tener, lo que tengo son pesadillas y dolores físicos, en algún lugar debe estar los miedos, pero no los siento. Me cuesta mucho, porque me parece que tengo el conservación en segundo lugar, pero no. A mí me dicen, uy, Fabi, son las 9 de la noche, ¿qué vamos a comer? Y yo digo, no, ni idea, es como que está en segundo lugar, pero está muy bajito también. Por ejemplo, ayer fui al parque con una amiga y llevé la matera, el mate, galletitas, todo así como la gente, porque yo me entrené para eso, para ser igual a los demás, de ser precavida, llevar para comer. Y mi amiga que me conoce mucho tiempo me dice, ay, estás re conservación ya, porque no está acostumbrada a verme así de llevar la yerba, esto por si tengo sed, pero porque yo me lo entreno, pero no lo tengo naturalmente. Y en la adolescencia tenía el social a tope, pero ya no, nada. Por eso es muy raro en mí. No sé si me podrán ayudar. Vamos a ver, Fabi. Si tú eres un 4, todo es raro en ti. Sentemos las bases del principio. Es decir, esa necesidad que tiene el 4 de sentirse diferente tiene que ver con ver lo que hacen los demás y sentirse diferente, aunque como tú bien dices, existe a veces el deseo de normalizarse y de entrenarse para poder vivir en comunidad, para no sentirse que uno no es capaz de funcionar con normalidad, ¿no? Pero el asunto está en descubrir, y es como yo trabajo los instintos, donde no sientes energía en el cuerpo. Es decir, cuando yo hablo de mi instinto ciego es algo para lo que yo no tengo fuerzas, para lo que yo me siento flojo, para lo que yo me siento débil. Entonces, si tú mañana tienes que ir a conocer, tú estás dando clase de eneagrama, ¿no? No, clases no. Tomo clases. Ajá. Eres psicóloga. Sí. Y haces consulta. Sí. Vale, pues imagínate que mañana tú tuvieras que ir a una reunión al colegio de psicólogos. Sí. ¿Vale? ¿Qué siente tu cuerpo en este momento cuando yo te digo esto?
siento que todo depende, quién va a estar, si las personas que van a estar son importantes para mí, si me Sí, van a... perfecto, no lo sabemos. Fiaca. Ajá. Y ese es un término argentino que es que no tienes ninguna gana de salir de la cama o algo así, ¿no? Ujú. ¿No? Pues ahí tienes que cuando llega un asunto claramente social, como es ir a una reunión al colegio profesional de la actividad a la que perteneces, pues no. Le tengo que poner algo antes o Deja, después, decir, me voy a la plaza. déjame que siga. Imagínate que en vez de ser una reunión del colegio de psicólogos, es una reunión de antiguos alumnos de tu colegio. ¿Qué tal? Fiaca también. ¿Vale? Imagínate que es una reunión de los vecinos del barrio porque hay un problema en el barrio. Más fiaca. Soy muy vaga. ¿No? Entonces, si estamos tocando 3 ámbitos sociales, que puede ser profesional, que puede ser de amistad y que puede ser de tu entorno, y ninguno de los 3 te activan, ahí tienes una idea de por dónde anda tu instinto ciego. Ujú. Sí. Esto no significa que a mí, que yo soy social dominante, me apetezca ninguna de esas 3 cosas o sí. El asunto no es si me gustan, si me apetece. El asunto es cómo yo siento en mi cuerpo, que mi cuerpo se pone en marcha, que mi Ujú. cuerpo se activa. Porque los instintos hablan de necesidades biológicas. Y las necesidades biológicas están en el cuerpo. Y en un cuerpo sano, cuando hay una necesidad, el cuerpo habilita la energía para satisfacer esa necesidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos mala relación con esa programación biológica, ¿no? Tenemos otra programación que nos altera y que hace que no manejemos con soltura lo biológico. Y en esa programación es donde tú bloqueas a tu cuerpo, porque tu cuerpo sí siente en ocasiones la necesidad de vincularte con tus grupos. El problema es que tu programación instintiva ha hecho que tu cuerpo no pueda percibir esa activación. Y eso es un instinto ciego. Ujú. Y entonces sientes fiaca. Sí. No porque tu cuerpo no tenga la energía, sino porque tu programación con respecto a la satisfacción de las necesidades de tu cuerpo ordena que solo hay energía para lo sexual. Y entonces cuando tienes un objeto de deseo enfrente, tu cuerpo se va cargando, activando, calentando, preparando para lo que haga falta. Yo Ujú. fíjate, hace poco me ha escrito una alumna de Argentina que me ha dicho, quiero hacer un curso contigo. No tengo el dinero, pero lo voy a conseguir. Sí, Lo tengo claro, ¿no? sí, está, sí. Y entonces Ujú. cuando hay un objeto del deseo, pues uno va. Ujú. Sí, sí, se me aclara mucho más. Y no ve, aunque tenga muchos obstáculos, no siente flojera, no siente Nada. desánimo físico. O sea, cuando no sientes desánimo físico, obviamente no puedes sentir desánimo emocional, ¿no? Porque el cuerpo Ujú. está ahí sosteniéndote con un montón de energía. Súper claro. Sí. Ujú. Gracias. De nada. Pues venga. Más preguntas. Carmen, que se ha metido aquí a preguntar de qué iba esto. Pues se ha metido y se ha salido. Misterios.
Pedro, si nadie dice nada, te hago otra pregunta de la mía. Muy bien. Mira, he visto, he estado buscando cosillas por aquí, una manía de muchos grupos, ¿no? Un grupo de enneagrama de no sé dónde son, qué base tienen, pero un montón de grupos que lo mezclan todo, mezclan el enneagrama de los horóscopos, el enneagrama de los astros, el enneagrama de no sé cuál, de no sé quién, y al final todo lo encaja, o sea, esa manía de encajarlo todo en algo que cuadra, ¿no? En cada uno de los tipos. ¿Eso tiene alguna fiabilidad, esa sensación de encajarlo todo? Esa necesidad. Vamos a ver, yo creo que como toda la realidad es una, toda la realidad está conectada. Y cualquier modelo que intente explicar la realidad, ya sea el enneagrama o la astrología, es muy probable que tengan un montón de coincidencias. Ahora, yo no puedo responder a nivel concreto de determinadas personas que no conozco su trabajo, para decir si lo que dice una persona u otra tiene sentido. Pero en principio, cuando a mí me dice alguien, fulanito ha cruzado el enneagrama con la gastronomía, pues lo que suelo sentir es un profundo interés y una profunda curiosidad, porque de repente esa persona, que a lo mejor sabe más o menos enneagrama que yo, si sabe más gastronomía que yo, ya me puede dar luz sobre algún asunto, ya me puede dar comprensión sobre otras cosas. Claro, a veces me he metido en fregados donde he dicho, bueno, pues este ni sabe de gastronomía ni sabe de enneagrama. Pero a veces sí, ¿no? Incluso muchas veces ni siquiera hablando de enneagrama. Yo voy a cursos de desarrollo personal de otros modelos, de otras herramientas y me pongo a escuchar y genero mi propia síntesis. Tú lo sabes, vamos, de hecho, ¿no? Genero mi propia síntesis y mi propio acercamiento al tema desde otro sitio. Entonces, para mí la curiosidad siempre es valiosísima y creo que escuchar a personas que han hecho síntesis o que han hecho cruces entre el enneagrama y otras cosas es una oportunidad de descubrir cosas nuevas sobre el enneagrama y yo fascinado, entregadísimo. De hecho, la Asociación Española de Enneagrama va a traer en el mes de noviembre a una persona, bueno, va a traer a Zoom, a una persona que se llama Manuele Bacchiarelli, que hace un cruce entre el enneagrama y las leyes de Hammer, la nueva medicina germánica, ¿no? Y qué tipo de enfermedades desarrollan los eneatipos, ¿no? Y yo estoy súper curioso y súper intrigado por saber lo que cuenta este señor. Y desde luego dispuestísimo a que me descubran cosas sobre el enneagrama que todavía no sé. Ahora, que te puedes encontrar a muchos singer mornings, en castellano cantamañanas, pues seguro. Pero bueno, el que no se arriesga no cruza la mar. Laura. Laura. Hola, ¿sí me oyes? Sí, ahora sí. Hola, saludo desde México. ¡Hala! También tenemos Méxicos. ¡Qué guay! Una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que un individuo pase por toda la gama de idioteces de todas las 9 personalidades y de pronto surja la esencia? Y la esencia, vivirla en un mundo con el que vivimos, o sea, ¿cómo moderar o cómo equilibrar la esencia con la personalidad? Y cuando tú vives en la sociedad, en distintas sociedades, en esa, o sea, como de alguna manera moderar y darse cuenta que la esencia no se puede vivir en una sociedad con una frecuencia o una conciencia distinta o un poco más
más cerrada. Y es eso, o sea, yo sé que la personalidad es necesaria para el desarrollo, pero ¿cómo moderas la personalidad y cómo moderas con la esencia? Y al tú estar en la sociedad, estar en los grupos con las personas, estás consciente que la esencia tiene que de alguna manera resguardarse y no mostrarse. No sé si me expliqué. Te explicaste y nos estás metiendo en un fregado apasionante. Vamos a ver si entre todos contestamos. Yo creo que esta es una pregunta para que si alguien más quiere responder, pues le responda a Laura. ¿Alguien quiere decirle algo o me tiro de cabeza? Pues a ver, Laura. En las tradiciones espirituales existe una cosa que se llama la iluminación espontánea. ¿Vale? La iluminación espontánea significa que tú un día pasas de ser humano normal a estar iluminado. Y entonces, yo supongo que en ese caso es muy, muy difícil poder gestionar ese salto, ¿no? de 0 a 100 de esencia. Pero hasta donde yo sé, en el trabajo que nosotros proponemos y el trabajo que nosotros intentamos seguir, es un trabajo que ocurre gradualmente. Es decir, no pasas de golpe de la personalidad a la esencia, sino que vas haciéndolo gradualmente. Una vez le preguntaron a Gurdjieff que cómo ocurría la iluminación. Y Gurdjieff dijo que la iluminación era como echar granitos de sal en un vaso de agua. Si tú echas granitos de sal en un vaso de agua una y otra vez, aparentemente no pasa nada. Porque cada granito que tú echas se disuelve. Pero la sal sigue en el agua. Y hay un momento donde hay tanta sal en el agua que un granito hace que el vaso de agua cristalice. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo ese proceso, lo vamos haciendo a través de la aceptación y la compasión hacia la personalidad. Nosotros necesitamos la personalidad para ser funcionales en el mundo. Porque cuando tú estás en unas condiciones como las del mundo material, de tercera dimensión, el mundo físico, lo llamemos como lo llamemos, hay unas reglas. Entonces uno tiene que ser capaz de adaptarse a esas reglas. La esencia no necesita respirar, pero mi cuerpo necesita respirar, con lo cual mi esencia podrá estar debajo del agua, pero yo no. ¿Me explico? Entonces, si yo voy aceptando mi personalidad con sus limitaciones y empiezo a tomar conciencia de cómo puedo poner, respetando sus limitaciones, sus capacidades al servicio de la esencia, poco a poco puedo ir haciendo esos cambios. Me llama mucho la atención la idea que propones de ocultar la esencia. No como si la esencia tuviera que ocultarse. Cuando en realidad, yo creo que cuando uno intenta ocultar la esencia, es cuando la esencia más se ve. Cuando nos encontramos con una persona que es auténticamente humilde. Cuando nos encontramos con una persona que es auténticamente compasiva. ¿No? Son personas que siempre ponen al otro por delante. Pero eso no significa que se estén ocultando. Significa que la esencia está expresando humildad y compasión. Y eso brilla demasiado en la oscuridad del mundo en el que vivimos. Con lo cual, cuando la esencia se intenta ocultar, yo creo que la vemos más que nunca. El asunto está en que la esencia no funciona con reglas. Y esto es lo que nos cuesta entender, ¿no? Entonces, no podemos tipificar, no podemos anticipar, no podemos describir cuál sería el comportamiento de una persona en estado esencial,
porque probablemente en cada momento se va a comportar de manera distinta porque el presente cambia a cada instante y requiere de nosotros una cosa. Pero dentro de eso yo creo que es relativamente posible llevar una vida normal. Cuando digo llevar una vida normal me refiero a llevar una vida en la que nosotros no hemos desatendido lo material, lo emocional, ¿no? Sino que todas esas necesidades físicas, emocionales y mentales que tenemos, somos capaces desde la esencia de cuidarlas, protegerlas, y hay un equilibrio ahí entre cuando, por ejemplo, le tenemos que pedir un pequeño sacrificio a nuestro cuerpo y cuando le damos un capricho a nuestro cuerpo. Cuando puedo expresar libremente mis emociones y cuando doy más espacio a las emociones de otro. Cuando puedo compartir mis ideas y cuando tengo que reservarme mis ideas porque mis ideas no van a ser entendidas, ¿no? Entonces, hay un equilibrio ahí que yo no sabría describir. Te digo, no creo que haya reglas, no creo que haya una forma de hacerlo, pero yo creo que sí es posible. Es muy interesante si tienes personas mayores en tu entorno. Hay algo en las personas mayores donde muchas tonterías pierden importancia y se dejan ser. Y se dejan ser no desde el sacrificio, no desde el querer demostrar, sino del que ya ha pasado por eso y ya no le interesa. Ya lo viví. Ya no tiene importancia para mí, ¿no? Yo me lo imagino que se parece más a eso. Sí, comprendo. Y sí, o sea, sí, las amistades sí son de gente mucho más mayor. Y ese, como darse cuenta, o sea, a ver, voy a pensar bien la pregunta. Bueno, si la dices mal, la puedes corregir, no te preocupes. Sí, o sea, es compasión como el darse a los demás, en poder hablar el mismo idioma de los demás, pero de alguna manera, no sé cómo decirlo. O sea, sí, o sea, darte a los demás en su propio tiempo y en su propia comprensión un poco más lenta, un poco muchísimo más pausada, pero hasta dónde el alcance a sentir o tener esa compasión hacia el otro, o sea, dónde te pierdes hacia el otro o o sea, como los límites. O sea, yo de entrada lo que te diría es que yo no sé si ir al ritmo del otro es compasión o practicidad. Es decir, todo depende de mi deseo de ser entendido. O todo depende de si mi deseo es que el otro entienda. Si yo de verdad deseo que el otro entienda y pongo la comprensión del otro por delante de mis ganas de parecer inteligente o brillante o informado o experimentado, si yo pongo eso por delante, lo lógico y normal es que yo me vaya adaptando al ritmo del otro, ¿no? ¿Para qué voy a forzar? Si yo quiero que tú aprendas algo, ¿para qué voy a forzar tu ritmo? Es absurdo, ¿no? Cuando para mí lo importante es que tú comprendas algo, pues tendré que ir al ritmo en el que yo percibo que tú vas pudiendo integrar lo que estoy compartiendo contigo. No tiene sentido que vaya a otro ritmo, salvo que mi deseo sea otro. Salvo que mi deseo sea que la otra persona se sienta tonta o torpe o perdida
y me mire con admiración. Pero si mi deseo es que el otro comprenda, lo lógico es que yo me adapte al ritmo del otro. Ok. ¿No? Entonces yo te diría que de entrada es practicidad, es astucia. Si Sí. quiero compartir una información, pues lo que corresponde es darla la información en la velocidad, el ritmo, los ejemplos que el otro puede manejar. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos a gente que lo que quiere es generar confusión. Hay especialistas en generar confusión para parecer listos. Entonces, claro, esos no se adaptan a tu ritmo para, vamos, ni para atrás. La esencia y los estados esenciales están libres de condiciones y están funcionando desde la idea de la unidad. Es decir, cuando una persona está hablando en estado esencial con otro, no está percibiendo como al otro como alguien distinto al que le estoy enseñando, ¿no? Sino que es como una parte de mí iluminando a otra parte de mí. No hay un otro. En los estados esenciales no hay un otro. Hay un uno. Sí. ¿Puedo decir una cosa, Pedro, a esta chica? Por supuesto. Yo lo que quería decir así en resumen es como que la compasión en sí es algo no lo veo como algo que reste, sino como algo que siempre suma. Esa sería la diferencia, como reconocer realmente está siendo compasivo, porque es algo que suma, ¿no? Que te hace sentir bien a ti, al otro y a todos. No hay el juicio de si va más lento, si está dando mucho, si está dando poco. Cuando empiezas a hacer esas mediciones, pienso que a lo mejor no es una compasión en sí misma. Bueno, está entrando tu mente demasiado probablemente cuando estás chequeando si lo estás haciendo bien, ¿no? Eso es lo que me refiero, que la compasión en sí para mí es como, debería ser algo como muy grande, ¿no? Y que por sí solo habla, ¿no? Que grandifica a todos, al que lo da, al que lo recibe y que no da lugar a ese juicio. De todas maneras, si tomamos el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Por poner un ser teóricamente iluminado, Jesucristo cuando compartía su sabiduría, en realidad lo que hacía era contar parábolas. Es decir, hay otro nivel de comprensión que va más allá de la lógica, como dice Maika, ¿no? Entonces, el ser se comunica con el ser y es otro lenguaje, es otro nivel, es otra vibración. Sí. De hecho, yo en alguna ocasión he estado en cursos con personas que yo, la verdad es que no entendía demasiado de lo que estaban hablando y de lo poco que entendía no estaba de acuerdo. Pero sin embargo, si yo lograba apagar la mente, yo notaba que esas personas estaban emanando algo a nivel energético que me alimentaba. Entonces, para mí el esfuerzo era estar ahí presente sin permitir que mi mente interfiriera en aquello que yo me daba cuenta que era valioso para mí. Sí. Sí, gracias. Nada. Miriam, que has llegado tarde. Bueno. Me he incorporado un poco tarde. Ya está. Ha venido Cristina Madrina, ya está con nosotros también. Muy buenas. Ah, y Darío Padrino.
¿Y Darío padrino? Hola, Darío. Hola. Bueno, nos pregunta Claudio, ¿qué pasa con el eneagrama y con el tarot? ¿Conoces algo confiable? Yo llegué al eneagrama escuchando a Jodorowsky. Wow. Pues a ver, de primeras a mí me hizo mucha ilusión cuando me contaron que Jodorowsky era una de las personas que había estado en el primer retiro de Arica, los primeros 40 días y 40 noches en el desierto de Arica. Esto me lo contaron y me pareció fascinante porque yo hace mucho tiempo que juego con el tarot y que me divierte mucho, pero luego, leyendo las memorias de Jodorowsky, resulta que eso no era verdad, ¿no? Resulta que Jodorowsky tuvo un encuentro con Ichazo, pero fue más bien un encuentro fugaz y no esas dos grandes personalidades no llegaron a producir nada juntos, ¿no? Entonces, yo supongo que, como hablábamos antes, como le contaba Maika, sería posible establecer relaciones entre los eneatipos o entre los puntos del símbolo y los arcanos. Probablemente sí. Yo huiría de lo obvio, ¿no? Huiría de lo obvio. Es decir, ¿realmente hay una carta que represente a un eneatipo solo? ¿No? Porque tanto los eneatipos como las cartas tienen múltiples significados, tienen múltiples lecturas, ¿no? Entonces, yo lo que me parece interesante es la idea, y yo juego con eso en el método FACE, en el método de proceso de cambio que desarrollé con Victoria Cararso, ¿no? A tener como 9 dimensiones que mirar en un proceso de cambio. Yo lo que os animaría sería a coger las dimensiones del método FACE y hacer una tirada con 9 cartas, colocando un arcano en cada punto y viendo a ver qué es el mensaje que os da. Yo no conozco bien los modelos que hay de propuesta de tarot con eneagrama. Realmente no lo sé. Cristina Madrina, que también está conectada con el mundo del tarot, no sé si conocerá alguno. Sí, el de Susan Rhodes. Tiene de hecho un libro publicado sobre eneagrama y tarot y trabaja, si no recuerdo mal, como en dos perspectivas, ¿no? Una es intentar de alguna manera ver qué arcanos, y digo arcanos porque efectivamente no hay uno solo que pueda captar un solo eneatipo. Yo ahí diría que hay como varios, o sea, como varios. Y luego también trabajo como con vías de trabajo para cada eneatipo, pero con todos los arcanos, ¿no? O sea, como, se me parece que se llama el viaje del loco o algo así, el libro de Susan Rhodes. Y es como más tipo proceso, ¿no? Tipo proceso sirviéndose de los arcanos, haciendo un paralelismo con el trabajo para las diferentes energías, las 9 energías, ¿no? Algo así. Y lo que tampoco tengo claro, Claudio, yo que he leído bastantes cosas de Jodorowsky, no todo, yo jamás, salvo en ese momento cuando habla de Ichazo, jamás he escuchado a Alejandro hablar más de eneagrama. No sé por qué vía llegaste tú o si fue realmente por las memorias, ¿no? Mira, bueno, hay una conferencia de Jodorowsky que se llama Mesa Redonda, y ahí habla del eneagrama, pero no del eneagrama de la personalidad, sino del eneagrama de Gurdjieff, claro. Pero no, lo que pasa es que cuando tú vinculas los videos de Jodorowsky en YouTube, aparece automáticamente en los videos de Naranjo. Eso es. Claro, y la experiencia con Ichazo es que él, para hacer la película esta, La Montaña Sagrada, fue que habló con Ichazo, sí. Gracias de todas maneras por la respuesta y gracias a Cristina también. Sí, y el sacerdote de la Montaña Sagrada tenía el símbolo del eneagrama en la túnica
o utilizaban el símbolo en el templo o alguna cosa de estas, ¿no? Pero era más, o sea, no era una cosa que tuviera que ver con nuestro enneagrama de los tipos, por lo menos a mí no me sonaba, ¿no? Pero prueba a hacerte una tiradita. ¿Tú tiras las cartas? Sí, bueno, también he hecho unos talleres, pero yo vivo en una provincia en Chile, entonces acá no hay muchos talleres ni de eneagrama ni tampoco de tarot. Pero sí he hecho con unos seguidores, pero sí tiro las cartas y también... Pues hazte una tiradita en los 9 puntos, a ver qué te ilumina, porque siempre se dice que todo lo que colocas en el enneagrama, en el símbolo, al tener las conexiones entre los puntos, te permite una nueva visión de la realidad. O sea que Ok, gracias. juega, Gracias. juega y experimenta. Gracias, chao, chao. Más preguntas. Yo tengo. Ya sabes que siempre tengo la... Yo aquí vengo a preguntar y a enterarme de cosas, Pedro. Madre mía. Mira, a raíz de una noticia que ha salido, me parece la semana pasada o la anterior, que dice que se va a jubilar Helen Palmer, que dice que ya, bueno, pues ya está. Me gustaría que nos hablaras un poco del el modelo de ella, que creo que ella tiene un modelo muy, muy especial o una manera de trabajar con el enneagrama especial. Bueno, yo conozco tangencialmente a una persona que se formó con Helen Palmer. Es más un amigo de Concha, pero lo que nos contó este señor es que como Helen Palmer es bruja, ¿no? Es decir, muchas de las cosas de Helen Palmer o del trabajo de Helen Palmer viene de su extraordinaria intuición. ¿Ok? Entonces ella era una persona que era amiga de Kathleen Speed, que en ese momento era novia de Naranjo, cuando Naranjo estaba dando los cursos en Berkeley. Se coló de rondón y se interesó mucho por el enneagrama. Y entonces, mientras que otros, como el propio Claudio, estaban en un proceso científico tradicional, utilizando los parámetros de la psiquiatría, pues ella entraba en estados meditativos para que le bajara información de los eneatipos, ¿no? Sin embargo, esta información, a pesar de que ella ha escrito libros, cuando tú trabajas con ellos en la escuela de tradición narrativa, ellos trabajan con el sistema de paneles, que es algo que también se utiliza en el SAT, ¿no? Entonces, en el sistema de paneles, lo que se trata es de que sean las personas del tipo las que dan la información. Y la experiencia de la persona que guía el curso es ser capaz de hacer las preguntas adecuadas para que esas personas, al mismo tiempo que descubren cosas sobre sí mismas, ¿no? Y hay un énfasis muy importante en que las personas reflexionen sobre sus motivaciones, también como comentábamos antes, ¿no? Los de fuera entendamos cuáles son las motivaciones que están detrás de esos comportamientos tipos, ¿no? Solo que, claro, los ejemplos, los casos individuales son casos individuales, ¿no? Y ahí ya dependerá de cada uno y de la cantidad de paneles a los que existe, la capacidad para abstraer qué es lo que es específico del eneatipo y qué es lo que es de esa persona o de esa experiencia vital, de ese momento vital de la persona, ¿no? Es un modo de trabajo que a mí me resulta muy, muy interesante, muy revelador. Alguna vez hemos trabajado con paneles, Victoria y yo. No sé si alguno vinisteis a aquella serie que llamábamos Aprende a ligar con el enneagrama, donde básicamente lo que hacíamos eran paneles sobre los eneatipos en relación. Y claro, necesitas una muestra muy grande, ¿no? El asunto es que necesitas una muestra muy grande, pero una de las cosas que es apasionante, por ejemplo, es cuando trabajamos los instintos, que tú cojas a 3 personas del mismo tipo, por ejemplo, 3 cuatros, y explores con ellas el 4, ¿no? Y vas notando las similitudes y vas notando las divergencias. Y entonces introduces la variable del instinto,
y se entiende todo, ¿no? Entonces se empieza a ver qué es tipo y qué es instinto, ¿no? Es una cosa como sorprendente, como mágica, como real. Sobre todo sí, porque a veces, claro, la gente que sale de los paneles ha hecho muchos paneles y ya va con la historia aprendida, ¿no? Pero cuando de repente tú ves a una persona tomar conciencia de un patrón en ese momento de algo que es muy importante para él, que le ha acompañado toda la vida y que no era consciente de ello, esa imagen y esa comprensión se te queda ahí, vamos, fantástica. Que también a veces esto ocurre en las clases normales de Enneagrama, ¿no? Por eso trabajamos en grupo. Y es un método de trabajo muy interesante. En su escuela, en la parte, ya se asocia con David Daniels, ¿no? Que aporta, David Daniels también psiquiatra, aporta más estructura y de hecho el libro de Enneagrama Esencial de David Daniels me parece que es uno de los mejores libros que hay escritos de Enneagrama, porque es muy pequeñito, muy concreto, muy claro, muy iluminador en muchos aspectos porque no tiene adornos ni aderezos, ¿no? Y van desarrollando una escuela que tiene grandes incorporaciones y ahora hay muchos grandes nombres del Enneagrama pertenecen a esa escuela. En España tenemos a Gemma de la Rosa, por ejemplo, y hemos tenido varias veces a Aurelio Páez, que también es de la Escuela de Tradición Narrativa. Y no sé, también tienen muchísimo material en YouTube y en Internet que podéis investigar, ¿eh? Ok. Fue maravilloso en el último congreso cuando estaban Helen Palmer, Almas y Ras Hudson en una mesa redonda, como Helen imponía su poderío, vamos. Almas y Ras, que son dos 5 muy discretos, muy reservados, y la Helen ahí plantando el pendón. La Helen, ¿qué eneatipo es? Es una 6. Una 6. Sí, es una 6. Para que os deis cuenta también de cómo un 6, cuando se enseñora de su energía y de sus criterios y de su punto de vista, se vuelve muy poderosa. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, preguntitas. ¿O me voy con Harry? Si no, no sabe, no contesta. Bueno, pues nada, si esto tampoco hay que llegar a las 2 horas, no es ningún problema. Hemos llegado hasta aquí, 8 menos 20, que ya nos ha dado de sí. Hemos tenido preguntas mira tú, a Miriam. No nos deja irnos. Venga, Miriam. Te lo he preguntado por el chat. Que no tengo el chat cerrado, perdóname. No te he oído hablar de constelaciones. ¿Las haces? Cristina. Esta pregunta es para ti. No, yo no hago constelaciones familiares. Yo bastante tengo con lo mío. Pero igual Cristina quiere decir algo. Pues tengo poco que decir, solamente que es un tema que a mí me interesa. Es muy interesante la conexión entre el abordaje sistémico de la terapia y el eneagrama, ¿no? Estoy viendo a ver cómo casan estas dos disciplinas. Cómo los eneatipos se relacionan con el sistema, ¿no? Eso es. ¿Qué tipo de conflictos se generan ahí? Eso es. Y cómo algunos luchan para salvar el sistema y otros intentan volverse independientes del sistema. Pero yo adoro las constelaciones, ¿eh? Soy absoluto fan de
de Hellinger y de su trabajo. Pero no puede uno saber de todo. ¿Qué le vamos a hacer? Javi. Voy. Buenas, si nos dejo ir, es una pregunta otra vez. Bueno, es simplemente el tema de, creo que se llaman las flechas, ¿no? De cuando un eneatipo está estresado o no. Es decir, simplemente yo las intento ver, pues el 8 dicen que va al 2 si está sano, o al 5 si está insano, o estresado o desestresado. Entonces, ¿qué valor o qué peso hay que darle a las flechas? Es decir, o sea, es lo que desconozco dentro del mundo del eneagrama, es decir, si es una herramienta para el autodescubrimiento o si es una cosa para orientativa. No sé, pregunta en plan, pregunta básica, pero bueno, que me parece importante. Claro. Pues a ver, nuestro ego, nuestra personalidad, es nuestro mecanismo de supervivencia en el mundo. Y es súper sofisticado. Es decir, el que diseñó el ego lo dio todo ese día. Entonces, claro, si tu supervivencia depende de tu ego, ¿tú crees que solamente vas a tener un modo de funcionar en el mundo? Sería absurdo apostarlo todo a una carta. Entonces, una de las maneras de entender las flechas es entender que aparte de mi modo de funcionamiento habitual, puedo funcionar como otros dos tipos que están conectados al mío por las líneas internas que llamamos las flechas. Lo que es muy importante, aunque habitualmente utilizamos el lenguaje de el 8 se va al 2, nadie se va a ningún lado porque cuando el 8 se comporta como el 2 o el 8 se comporta como el 5, lo sigue haciendo con las motivaciones de 8. Es decir, nunca tiene las motivaciones del 2, nunca tiene las motivaciones del 5. Simplemente le copia la manera de manejar sus miedos inconscientes. Vale. ¿Ok? Sí, claro. Entonces, en función de cómo está el entorno, tú eliges una estrategia u otra. Básicamente, el ejemplo que yo pongo es como si esto fuera un volante. ¿Tú de dónde eres, Javi? De Lleida. ¿O de Lleida? Ay. Pues tú imagínate que quieres ir... ¿Estás en Madrid o estás en Lleida? Estoy en Madrid, estoy en Guadarrama. Pues nada. Hoy qué suerte que no estás confinado. Entonces, te quieres ir de Guadarrama a Lleida. Y lo normal es que tú vayas recto. Mientras la carretera te lo permite, tú tienes en la cabeza Lleida y vas recto. Y eso es ir funcionando desde tu tipo. Pero tu objetivo siempre es Lleida. Y de repente de frente no puedes. Tienes que torcer a la derecha. Y tuerces un rato a la derecha con el volante, pero en cuanto puedas vas a volver a intentar coger el camino recto hacia Lleida. Pero por un rato has tenido que torcer a la derecha o a la izquierda, pero sin perder de vista que lo tuyo era llegar a Lleida. Esas son las flechas. Maravilloso. Entonces, el tener que ir a la izquierda o tener que ir a la derecha tiene que ver con si la situación es más o menos estresante de lo normal. Es decir, cuando tú estás funcionando desde tu estrés ordinario, funcionas como tu tipo, porque es lo que te permite manejar el día a día, es tu habitual. Ahí puedes ir tranquilamente en automático, ¿no? Cuando hay mucho más estrés, sueles coger la dirección de la flecha que va hacia otro punto. Es decir, tomas la flecha de la cola a la punta. En el caso del 7, el 1. Y cuando el estrés suele ser más bajo de lo normal, coges la flecha en dirección contraria, es decir, vas de la punta a la cola, vas del 7 al 5. Vale. Sí. Entonces, si eres un 7, como crees ser, tú normalmente, ¿cómo te manejas en la vida?
A ver, es decir, por ejemplo, a mí lo del 5 es curioso porque No, tanto no, el que 8 te y el estoy 7... preguntando del 7. ¡Ah! Te estoy preguntando del 7. No me hables del 5, ahora te preguntaré el 5. Pero habitualmente, ¿tú cómo te funcionas en la vida? Si hay caos, tiendo a organizarlo. Eso es, por ejemplo, es una cosa que es bastante clara. Es decir, si veo que todo se me sobrepasa o que hay mucho Todos, lío, todos los eneatipos son intentos de manejar el caos. pues Ahora, venga. ¿cómo lo manejas? ¿Cuál es Lo la mejor parte que puedo. cuál es la parte del caos que te molesta? No sé, el que te sobrepase, ¿no? No sé, el que no saber encontrar las cosas o no saber disfrutarlas. Ajá. Bueno, que el caos te imponga otro ritmo distinto al que tú quieres, ¿no? Bueno, sí, está bien dicho. Eso lo vas a contar a un 7. Y entonces tú dices, bueno, pues venga, ya que hay caos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Voy a aprovechar este caos para ver qué cosas puedo hacer. Y entonces tú vas generando alternativas al caos, como sacártole partido al caos. ¿Correcto? Eso significa que a veces, como te lo estás pasando muy bien con el caos, dices, esto no va a ningún sitio, pero que me quiten lo bailado. De repente hay cosas que se te acumulan. Obligaciones, tareas aburridas, ¿no? Cosas que dejas para el último momento. Y entonces dices, ostras, que me va a pillar el toro. Y entonces de repente te pones bastante rígido. Vale, Y entonces intentas hacer las cosas bien. Pero bien no significa perfecto como el 1, sino lo que tú consideras bien que es a tu manera. Es absolutamente subjetivo. Y eso es usar tu flecha 1. Sin embargo, hay veces que hasta el caos es un coñazo, ¿no? El dios del caos, Loki, no está haciendo su trabajo, se ha ido de vacaciones y entonces el caos no ofrece oportunidades. Y entonces te repliegas en ti mismo, te metes en tu mundo con tus cosas, las cosas que te gustan, pasas de todo y eso es usar tu flecha 5. Pasando de todo y de todos. ¿Te queda claro? Entiendo. Sí, me ha quedado claro. Simplemente era el tema de las flechas. ¿Qué peso Obviamente tenían? las flechas y el estrés es un tema muchísimo más complejo, ¿no? Pero te estoy intentando que comprendas al nivel en que estás ahora, ¿no? Me pareció súper comprensible. Sí. Pues de eso se trataba. Y ahora ya con las flechas hemos despertado a Miriam y a Fabiana. Venga, Miriam, vámonos. Yo le vengo dando vuelta a un tema que tiene que ver con el cómo, vamos, que quizá parece algo muy básico, pero yo me estoy haciendo un poco el lío, y es que ya me he encontrado varias personas que teniendo muy claro, en mi caso también, ¿no? Teniendo casi medio claro un eneatipo, después me planteo que mi educación, en este caso, que ha sido muy, bueno, la típica judeocristiana, puede que esté confundida en un carácter, pero en el fondo es algo que he aprendido. ¿Entiendes un poco lo que te digo? Lo digo porque a varias personas de mi entorno que nos hemos criado en lo mismo, todos nos hemos criado doses, pero claro, es que nos han criado en esta manera de ser. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo diferenciar, aunque tengo algunas cosas que sí, otras que no, pero alguna vez digo, tío, a lo mejor es que yo he aprendido a ser así de tal manera y encima por toda mi educación ha sido así que a lo mejor me he creído que es eso lo que tengo que hacer y no. Yo te lo voy a resolver en una pregunta. ¿A ti en tu educación judeocristiana te han enseñado a ser atenta y cariñosa o a ser manipuladora y chantajista? No, a ser buena persona.
y cariñosa. Pues el 2 es manipulador y chantajista. Lo otro es cultural. Si eres manipuladora y chantajista, eres 2. Si no, no. ¿Y si son las dos cosas? Pues entonces eres 2 y te han educado donde te han educado. Pero hay muchas personas a las que le han educado a ser atentas y cariñosas y no son manipuladoras y chantajistas. Son victimistas, son amenazantes. Pero las que son atentas y cariñosas y manipuladoras y chantajistas son 2s educadas en ese tipo de entorno. Vale, pues ya está. Claro. Sigo con mi lío de 7 y 2, pero bueno, vale. Seguiré ahora. Pero ¿entiendes lo que te digo? Sí, lo entiendo bien. Quiere decir que culturalmente nosotros recibimos unos valores, pero que esos valores, digamos que tienen que ver con las partes sanas del eneatipo. Pero si tenemos las partes insanas, la sociedad no nos ha educado para ser chantajistas y manipuladores. Esa es la estrategia con la que nosotros conseguimos salir adelante en ese entorno donde nos tenemos que esforzar por ser atentos y cariñosos. Pero cualquier eneatipo puede ser chantajista y manipulador también, ¿no? No, los 2 son chantajistas y manipuladores. El 7 no. El 7 es otro tipo de manipulación. Pero el 7 nunca es atento y cariñoso. El 7 es divertido. El 7 es juguetón. Yo no diría nunca de los 7 qué atentos son. Los seres humanos pueden ser atentos, pero los 7... No, pero el 7 no es nada atento más que a su ombligo. Pero un 7 que se ha criado en esto, ¿no? Una familia que está en ONG, lo digo porque conozco el caso de un 7 que se quería 2 y es definitivamente un 7, pero claro, ha estado siempre puesto en ONG o en parroquia, en colegios, entonces pues es muy dadoso, pero es un 7. Pero bueno. Pero vamos a ver, que en ONGs hay de todo, no hay solamente 2s. Entonces, ¿cuál es la motivación que tiene un ser humano para estar en una ONG? No, sí. Va por Porque ahí. le gustaba a una chica y se apuntó con ella. Vale, sí. Porque se aburría en su casa. O sea, ¿cuál es mi motivación para apuntarme a una ONG? Pertenecer a una ONG otra vez es un comportamiento. Dependiendo de mi motivación. Vale. Bien, gracias. Ok. Gracias. Fabi. A mí en uno de los cursos que hice, me fueron enseñando un tema que es tomar el tesoro, que no sé de qué teoría es. Esto, que lo que dice es que uno tiene que ir a tomar algo importante de la flecha de desintegración, que le llaman, para comenzar después el desarrollo personal por las flechas de integración. Si yo lo pienso, de si a mí me sirve eso, para ver la teoría en base a si a mí me sirve o no, en mi experiencia me sirvió como 4, ya después de que ha pasado, me costó mucho cortar los lazos de dependencia emocional, ¿no? Lo logré y yo digo, bueno, ese tesorito lo tengo, eso solo por lo menos. Y en eso me sirvió. Pero quería saber qué pensabas de eso. Si es algo que se puede generalizar o cada uno tiene que ver si le sirve. Vamos a ver. Como le decía Javi, el tema de las flechas es un tema extremadamente complejo que tiene muchísimas lecturas. Lo que tú hablas del tesoro, si yo no estoy equivocado, tiene que ver con el lenguaje que utiliza Roberto Pérez. Sí. No sé si has estudiado con Roberto Pérez o con algún seguidor de Roberto Pérez. Eso, seguidor. Lo que tenemos claro ya en casi todo el entorno del eneagrama es que no existe una flecha de integración y una flecha de desintegración. Es decir, tenemos que integrar las dos flechas. O por decirlo de otra manera, las dos flechas se pueden utilizar con consciencia o se pueden utilizar con inconsciencia. Integración y desintegración era una hipótesis de trabajo de Claudio Naranjo en el inicio del eneagrama que pues muchas personas tomaron como dogma de fe y nunca más se cuestionaron. Y el problema es que está
en todos los libros de Eneagrama o en casi todos del mundo se sigue hablando de que hay una flecha buena y una flecha mala. ¿Ok? Lo que Roberto Pérez llama encontrar el tesoro, el Enneagram Institute lo llama la pieza perdida. ¿Ok? La pieza perdida es como tomar algo del eneatipo que está en la dirección de la flecha, en el caso del 7, el 1, en los niveles sanos. El 1 sano es un 1 que no juzga. Entonces, para el eneatipo 7 sería una gran conquista dejar de juzgar. Claro es que el eneatipo 7 no juzga como juzga el 1, pero desde la cabeza del 7 somos absolutamente juiciosos con respecto a que las cosas sean estimulantes o no estimulantes para nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú de verdad te abandonas al flujo de la vida, que es lo que hacen los 7 sanos, para eso tienes que desconectar el juicio. Es una manera de verlo. Ahora, el asunto está en cuándo llega ese momento. Porque yo como 7, o preguntamos a Javi que acaba de llegar al Enneagrama. Javi, conéctate, please. Dime. Si finalmente fueras un 7 y yo te dijera ahora mismo, Javi, la solución a tus problemas como 7 es que dejes de juzgar las cosas como buenas y malas. ¿Tú qué haces con eso? Bien, ¿no? Eso es lo que intentamos, ¿no? Relativizarlo todo. No. Relativizar es recolocar los juicios. Sí, valorar todo un poco. Todo es más amplio y más profundo de lo que parece. El gris es el color y tiene muchos tapices. ¿Para ti es fácil dejar de poner etiquetas? De guay Bueno, no guay. Estoy en ello, sí. No es fácil, no, pero estoy en ello. Sí, es lo que alguien comentaba, es la educación judío-cristiana. Ya nos lo dicen así desde el principio, ¿no? Bueno arriba, malo abajo. No es la educación judío-cristiana. Es el funcionamiento de la mente. La mente es polar. Entonces, la mente distingue siempre polaridades, positiva y negativa. Otra cosa es que cuando traducimos eso al lenguaje judío-cristiano, lo convertimos en bueno y malo. Pero la naturaleza de la mente es juzgar, es poner etiquetas. Entonces, el eneatipo 7, que es un eneatipo mental, tiene que dejar que la mente se apague un poquito, se calle. ¿Cómo de fácil es eso para ti? No tener opinión. Muy complicado. Pues eso. Entonces tú le dices a un 7, vete a coger el tesoro del 1 y le complicas más el asunto. ¿Me explico? Muchas gracias, Javi. ¿Me explico, Javi? Entonces, hay que tener cuidado cuándo y cómo da uno la información. Cuando la gente está preparada para recibir según qué cosa. Porque saber que tengo que ir a coger un tesoro a un sitio y me falta el puente para llegar y tengo que cruzar un río con cocodrilos, pues para eso me quedo donde estoy. Esto no quiero para nada quitarle valor al trabajo de Roberto Pérez, ¿eh? No estoy enjuiciando eso, ¿no? Claro, yo me preguntaba eso, porque yo cuando estudié esto, ya había cortado esto del 2, el tesoro del 2 de cortar los lazos de apego, pero me costó muchísimos años. Y por eso me es fácil decir, bueno, tomé el tesoro del 2. Pero no es tan fácil decir, bueno, cortar con los apegos, es muy difícil, es algo complejo, por eso me daba esa duda de el momento. Esto que decís me parece importante, ver los momentos. Claro, entonces, o sea, incluso yo muchas veces cuando estoy aquí, que entra gente de todos los niveles, tengo que calibrar muy bien a quién le digo qué. No porque yo quiera ocultar información ni ahorrarme cosas, ¿no? Sino porque yo no siento hasta dónde puede la persona manejar lo que yo le voy a dar, ¿no? Que me puedo equivocar, porque muchas de las personas que entran aquí las conozco sobre la marcha. Gracias. ¿No? Entonces, pero sí, las flechas aparecen todo el rato y siempre nos aportan información complementaria de cómo funcionamos.
Gracias. Bueno, pues ahora sí son las 8, ya hemos cumplido con nuestras 2 horas. Ya hemos cumplido con octubre, tuvimos en septiembre, tuvimos en octubre, ¿tendremos en noviembre o no tendremos en noviembre? Pues no sabemos lo que tendremos en noviembre porque el jueves que viene vamos a ir los de la Junta Directiva de la Asociación al programa de Cristina Madrina y le vamos a contar todas las cosas que va a haber en noviembre online. Así es que no sé si nos va a quedar huecos o no. Quien no lo siga todavía en Facebook, pues que siga las 9 puertas del Enneagrama. Y todos los programas que están grabados en iVoox, que hay un montón de información útil y de personas interesantes compartiéndola. Y nada, aquí volveremos a estar pues cuando la vida quiera. Gracias a los nuevos, un saludo a los habituales, algunos no han abierto el pico, ¿no? Nos quedamos sin saber quién se oculta debajo de algunos nicks. No mostraron su cara, en fin. Pues no les saldrán fans en YouTube. Que tengáis buena noche, que acabéis de celebrar el Día de la Hispanidad en México, en Paraguay, en Chile y en Argentina. Y nada, que hasta pronto. Chao. Chao. Dios, gracias. Hasta luego, gracias, Pedro. Un placer.